Bienvenidos, listos ya para acompañarlos aquí en nuestro diálogo de fe, aquí por RPP Noticias. Como siempre, con el carnal Juan Luis. ¿Cómo está, carnal? Muy buenos días. Buenos días, Armando. ¿Cómo vamos? Muy bien, con mucha alegría. Y además con los acontecimientos que estamos viviendo estos días, ¿no? La visita del Papa y del Patriarca Cirilo de la Iglesia Ortodoxa de Rusia tiene una significación importantísima para el mundo entero, no solamente para la fe católica. La verdad es que lo dicen de una manera muy clara, que ante estos cambios, dicen en su declaración, de una civilización humana que está teniendo unos grandes desafíos, no podemos permanecer indiferentes. Después de 1000 años, se encuentra el patriarca ruso y el Santo Padre. El año 1000 y pico, 1054, se separan de la Iglesia Católica un grupo de ortodoxos motivados por una discusión sobre un aspecto teológico de la procedencia del Espíritu Santo, un tema teológico. Pero 1000 años esta Iglesia Ortodoxa ha mantenido los sacramentos, ha mantenido la tradición de los primeros 1000 años, y bueno, luego ha habido una serie de aspectos que nos diferencian de ellos, pero nunca se había producido el encuentro del patriarca ortodoxo, que es la iglesia más numerosa de ellos, son como casi 300 millones de personas, y siempre había habido algún inconveniente. Ahora, resulta difícil, pues, ¿no? Digamos, en estos tiempos entender por qué es tan complicado un encuentro como este. Sí, bueno, hay muchas explicaciones, pero alguna de ellas tiene que ver con lo que mencionan aquí. Durante toda la ocupación, por ejemplo, de gobiernos comunistas, son perseguidos los ortodoxos, no son deliberantes para nada, ¿no? En otros momentos, porque tal vez no había ese movimiento de acercamiento que el Concilio Vaticano II le indicó a la Iglesia. Debemos dialogar con esos hermanos separados. Y empieza todo un esfuerzo que impulsó de manera muy especial el Santo Padre Juan Pablo II y también Benedicto XVI. Pero ahora, con el Papa Francisco y en Cuba, de una manera realmente un poco curiosa, los dos camino de otro lugar. El Papa Francisco está ahora en México y al mismo tiempo el Patriarca Kirill está en una visita a Cuba y luego va a Brasil. Entonces, la gente puede pensar, ¿y por qué es tan importante esto? Es tan importante porque dos líderes, el Papa Francisco, que representa, digamos, la fe católica de Occidente mayoritariamente, más de 1000 y pico católicos, y al mismo tiempo tienes a el Cirilo, el patriarca, como el jefe, digamos, de la Iglesia Ortodoxa, que representa casi 300 millones. La Iglesia Ortodoxa está muy unida al gobierno actual de Putin, ¿no? Tiene esa actuación. Entonces, estos dos hombres, movidos por el Espíritu Santo, dicen, estamos en una situación complicada. Por un lado, estamos viendo un ataque religioso por parte de los musulmanes en Siria, en Irak, en países del Medio Oriente. Está habiendo ahí una guerra, una destrucción contra los cristianos. Entonces es una primera señal de que los cristianos, a través de sus representantes máximos, dicen, no podemos permanecer indiferentes. Hacemos un llamado a que esto no continúe. O sea, hace muchos siglos que no ocurría una persecución programada por motivos de la fe. Está ocurriendo. Entonces, esto lo sabemos con toda esta enorme cantidad de gente que está migrando a Europa. Entonces, creo yo que vale la pena resaltar cómo estos dos líderes despiertan
a las fuerzas políticas para decirles, señores, hay que actuar, no podemos estar mirando cómo se destruye y persigue sin hacer nada. Entonces no están invitando a la guerra, están invitando a la paz y al diálogo, pero sí están llamando la atención sobre el tema. Más aún lo dicen aquí, que el Dios creador guarde a la creación de la destrucción y no permita una nueva guerra mundial. ¿Y cómo lo dice? Volviendo a los valores comunes que nos unen, basados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que hacen un reclamo de que no vayamos en esa lenta progresión de violencia e inseguridad, camino de una guerra mundial, sino que recuperemos esos valores comunes, y hacen un llamado muy fuerte a Europa. A Europa le dicen, señores, no pierdan la identidad religiosa que fue el origen de ustedes, las raíces cristianas de Europa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la defensa de la familia, de la familia como núcleo de la sociedad, de la familia que está constituida, también lo dicen aquí, en un matrimonio entre un hombre y una mujer. Estamos hablando, el Papa Francisco está despertando a todo el Occidente, y el patriarca en todo eso Cirilo, coinciden ambos. coinciden plenamente, está escrito aquí de una manera muy clara. Dice, la familia es el centro natural de la vida, del ser humano y de la sociedad. Estamos preocupados por la crisis de la familia en muchos países. Los ortodoxos y los católicos, compartiendo la misma visión de la familia, están llamados a testificar que la familia es un camino hacia la santidad. Esto es una llamada muy fuerte, muy bonita, y pienso que el Papa Francisco, que ahora está en México y que va a ir a ponerse delante de la Virgen de Guadalupe, estoy convencido que en el corazón lleva muy, muy dentro su amor a la familia, su amor al matrimonio. Más adelante, lo que dice aquí, su amor a la vida. También en este documento dice, la familia que está fundada en un matrimonio entre un hombre y una mujer. El matrimonio es la escuela de amor. Lamentamos que otras formas de convivencia se equiparan con esta unión, con la visión de la paternidad y de la maternidad. Entonces, cuando se quiere expulsar de la conciencia pública el respeto al matrimonio, estas cosas que a veces uno las conversa de manera muy ligera, ¿qué dice un candidato? ¿Qué propone el otro candidato? Oye, esto no es una rifa. Un poco más de seriedad. Estamos hablando de lo que Dios creador ha establecido para la creación. Entonces, ganar votos pensando que se destruye el matrimonio, o ganar votos pensando que se eliminan vidas, pienso yo que nuestro pueblo es mucho más sano. No creo, porque todos los que opinan viven. Entonces todos ellos son una expresión, cada persona que opina es una expresión de que la vida hay que cuidarla. Si no, él no existiría. Entonces, ¿cómo puede ser que los que ya tenemos vida votamos a favor de que no vengan otros? Es muy raro, pero por eso digo, vale la pena tomarle un poquito más de responsabilidad a estos temas de la familia, del matrimonio, de la vida, simplemente para darnos cuenta que si se quiere jugar como se ganan votos, se pierden votos, si se quiere jugar con estos temas, entonces sí tenemos el riesgo de personas que pueden dirigir el país de una manera realmente muy preocupante, muy preocupante. Una persona que juega con la vida, ¿cómo no va a jugar con tu dinero? Por eso, qué bonita declaración. Desde aquí nuestra oración y unión con el Papa Francisco en México.
Bueno, vamos a hacer la pausa, cardenal, y vamos a regresar en un momento con la segunda parte del programa. El Papa está camino al Palacio Nacional de México. Ahí es donde se va a reunir con el presidente de ese país. La gente está apostada en las calles, saludando el recorrido del Papa Móvil. Y nosotros volvemos en un momento con más aquí en Diálogo de Fe. Sobre lo que es la visita del Papa Francisco a México. Decíamos, está camino al Palacio Nacional, Palacio de Gobierno en México, ahí en el centro de la ciudad. Y también comentábamos con el cardenal esta reunión que tuvo con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Me parece, ¿es la más grande iglesia ortodoxa? Sí. Probablemente, ¿no? La más grande por diferencia, o sea, son 300 millones más o menos. La siguiente tendrá, pues no sé, 40 o 30 pequeñas. Y bueno, nos hablaba usted de las coincidencias que tienen ambos en lo que es la familia. Así es. Es que el tema que yo creo que nos tiene que ayudar en esta temporada a todos, a jóvenes, gente que sea de la iglesia o no de la iglesia, y es que hay elementos fundamentales para poder convivir en paz. Ya no es cuestión de si yo soy muy católico, poco católico, retrógrado, conservador, de derecha, de izquierda, no. Todas son tonterías. Vamos al centro. ¿Cómo empiezas tú? Pues yo salgo de una familia. Se junta un hombre y una mujer y tienen un hijo. Entonces no podemos romper el tesoro de la maternidad, que es la mamá y el papá. De ahí surge la vida. No podemos eliminar la vida. Si eliminamos la vida, ya no hay más. O sea, todos los que han sido abortados, que el Señor los tenga en su misericordia y los haya salvado. Pero son gente como tú y como yo que quiso vivir, quiso tener una opinión, quiso tener un hogar, quiso sonreír. Y por decisión política, fundamentalmente, dijo, no, tú no vas a vivir. Y no vivió, o sea, murió en el vientre de su madre. Millones y millones. Entonces, el primer elemento de esta plataforma es a todos nosotros, con la ayuda de Dios, que cuidemos la vida. A todas estas instituciones, yo la semana pasada le llamaba Herodes con corbata a las Naciones Unidas. Es que es muy fácil establecer políticas a base de dinero para meterse en el hogar de una persona y decirle, no tengas ningún hijo. No, deja la libertad y responsabilidad personal. Lo mismo dicen ellos dos, la familia. ¿Dónde está la base para educar? Hay tantas crisis de educación, medición de la capacidad lectora, medición de la capacidad matemática, medición de liderazgo, miles de mediciones. La primera medición, papá y mamá, familia, ¿cómo educas a tu hijo? Con tu palabra, con tu ejemplo, con tu cariño. Esa educación familiar temprana es irreemplazable. Entonces, ¿qué hace un gobierno, un Estado? Ya no digo para apoyar solamente, para no molestar a los papás. Ayuden a los papás para que puedan educar en la fe a sus hijos, la familia. Entonces, la vida, la familia, el matrimonio. Entonces, creo yo que, como dicen ellos dos en su declaración, nos alegra la evolución dinámica de la fe en América Latina. Es que nuestro pueblo todavía es sano. Nuestro pueblo todavía es sano. Nuestro pueblo no es un pueblo como para que puedas tú manipularlo de cualquier manera. A nuestro pueblo le gustan los niños, le gusta la fe, le gusta la iglesia, le gusta la educación. Quieren la familia, los crían, le dan calor, los tienen al lado. Entonces, esto, que evidentemente es una situación en este momento muy difícil, la Iglesia, el Papa, con mucho cariño le pide a la Virgen, Madre mía, cuídanos, que no seamos locos,
que cuidemos a los hijos, que cuidemos a la familia. Pero frente a eso, quienes piensan distinto, pues le dicen al cardenal, bueno, pero hay otros problemas, ¿no? Esto, digamos, en lo ideal es así, como usted plantea probablemente, pero bueno, hay casos, por ejemplo, de agresiones sexuales, hay casos, por ejemplo, de mujeres que si no tienen la fórmula, no sé, los mecanismos para tener un aborto más o menos, por decirlo de una manera, que no ponga en riesgo su vida, va a ir a un lugar clandestino y se van a morir los dos. Sí, está claro. Entonces, sí, ¿qué propone, no? Está claro que desde que empieza Adán y Eva, entra el bien a través de Dios, creador, y el mal a través del demonio. Entonces, yo sí tengo que decir que comprendo mucho, pero que están equivocados. Dios ha hecho la vida, no ha hecho el aborto. Dios ha hecho la vida. Esa agresión, y por una agresión voy a matar a una criatura. O sea, quienes piensan así suplen, reemplazan a Dios. Tengamos la humildad de decir, yo me equivoqué, cometí un aborto, yo me equivoqué, maltraté a mi esposa, yo me equivoqué, abandoné a mis hijos, de acuerdo. Pero no, yo quiero una medalla. Yo maté a mi hijo, pero quiero medalla. Quiero que el aborto me deje tranquilo, que la ley lo permita, que todo esté de acuerdo. Yo abandoné a mi hogar y golpeé a mis hijos. Pero yo quiero una medalla en la que digan, bueno, cuando hay situaciones, no pasa nada. Es que es reclamar derechos para cosas que hacen daño. Comprendo que hay mucha gente que se escalda, le da alergia, se encrespa. Y lo veo cuando escriben. Pero yo no es mi opinión frente a la de ellos. Yo respeto la voluntad del Dios creador. Esto es lo que estoy diciendo, que el mundo de hoy está queriendo desafiar a Dios creador. ¿Y quién es ese pichiruchi, porque esa es la palabra, que se enfrenta a Dios? No al cardenal Cipriani, eso no tiene mérito. Bueno, hay Naciones Unidas mismas, por ejemplo, dice que uno no puede obligar a una mujer a llevar un embarazo, por ejemplo, producto de una violación, ¿no? Sí. De hecho, el Perú creo que está condenado por eso, ¿no? Sí. Yo animaría mucho a las Naciones Unidas a que desarrollaran una enorme campaña, primero de sanción a quienes hacen la barbaridad de violar. Debería haber una sanción fuerte, ¿no? No hay ninguna. Hay mucha declaración de principios, pero siguen las violaciones. Y no son tantas porque hablan de unas estadísticas. ¿Qué mujer se pone en la cola de una estadística para decir, a mí me violaron? Serán 3 o 4. El resto lo lleva lamentablemente en silencio. Entonces digo, ¿cuántos abortos hay al año? No es fácil calcularlos. ¿Cuántos abortos clandestinos? Entonces, no manipulemos estadísticas. Yo no hablo estadísticamente, hablo de los principios. Defendamos la vida y procuremos ver cómo resolver los problemas que genera el pecado, que es el asesinato de una vida. Pero no tengamos temor. Sí podemos enfrentar las dificultades, como si tú me dijeras, no sé, cualquier ejemplo pues es un poco violento, ¿no? Estos sicariatos. Entonces, establece pues, no sé, un lugar donde unas metralletas se activen cada vez que haya un sicariato. No podemos pues guerra con guerra. Tenemos que ver qué hacemos, una campaña de inteligencia, una campaña de prevención, pero cuando hay un tema tan grave como la vida, cuando hay un tema tan grave como el matrimonio, no, las respuestas no son fáciles, yo lo entiendo. Hay que rezar, o sea que tampoco se trata de buscar respuestas políticas. Hay un problema moral muy fuerte. Pero lo que sí se puede buscar son, digamos, interpretaciones políticas. Hay quienes van a decir, lo que está haciendo el cardenal es movilizando a los electores para que voten por los candidatos que están en contra del aborto, por ejemplo. Sí. ¿Esa es un poco la idea? No, la idea es defender la vida y ojalá que todos los candidatos, no de palabra es muy fácil, salir ahí y decir yo defiendo la vida. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe, el que está queriendo buscar resultados. Cada uno tiene su trayectoria. Yo defiendo la vida
desde el primer instante hasta la final de su vida, siempre. Yo defiendo el matrimonio entre hombre y mujer siempre. Y también he defendido en las épocas en las que estuve en Ayacucho el trabajo que hicieron las rondas campesinas y también los abusos que se cometieron en contra de la población. Yo estaba ahí. Y también el maltrato que se le dio a las Fuerzas Armadas y también el abuso que... O sea, todo es una mezcla difícil que me tocó vivir. Pero es muy fácil querer hacer una campaña para destruir tu mensaje. Yo no quiero destruir a nadie. Yo quiero simplemente decir, en esta elección no está en juego mi vida, mi hogar, mi familia, mi matrimonio, el nacimiento de futuros niños. Quien tenga ese proyecto, que lo diga. Evidentemente, me parece que es un error muy grande, pero puede ser que haya gente que piense así. Que lo diga, que no mienta, que no mienta. Entonces, a la juventud que le decimos, no tengas miedo, para defender la verdad hay que ir contra la corriente. ¿Cuántas veces en estos días he estado pensando, porque he estado un par de días descansando, montando bicicleta por las carreteras, fíjate, felizmente no me han podido encontrar todavía. Y pensaba en esos grandes ratos de silencio, cuánta gente que hoy está enferma, cuánta gente que tiene grandes momentos de oración con Dios y que se dan cuenta, todo esto es pasajero. Lo que es de verdad, es el amor de Dios, el amor a mis padres y a mis hijos, el cómo he vivido esta vida, el cómo ese Dios me puede bendecir y ayudar y sacar de una preocupación. Y sin embargo, tenemos preocupaciones constantemente. Entonces, yo quería un poco hoy, de una manera resumida, decir, se ha dado un paso muy grande en la civilización ayer, con la firma de esta declaración, en la que dos líderes muy grandes están pidiendo al mundo que despierten, que no tengan miedo y que no permitan que se ataque por motivos de fe y destruya vidas. Y lo que siempre se decía, innegociable,